Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Pensar Educación, rumbo al 2036. No se olviden de las 3 letras rojas que anuncian o que avisan el inicio de este programa, el PEN, el Proyecto Educativo Nacional. Esa es la razón de ser de este espacio, un espacio que pretende buscar el diálogo abierto, amplio, con todos los actores del sistema educativo, pero también con toda la sociedad en general, en relación a cómo podemos mirar la educación hacia el año 2036. El Consejo Nacional de Educación tiene la responsabilidad de hacer y desarrollar ese proyecto, de plasmarlo. Sin embargo, no puede hacerlo solo. Necesita de sus opiniones, de sus miradas, la mirada regional, qué piensan los profesores, los directores, los administrativos, los padres de familia, la comunidad educativa en general, respecto a la educación en el Perú. ¿Cómo debe ser? Bueno, ese es el objetivo que nos hemos trazado aquí, en Pensar Educación rumbo al 2036. Y estamos sumamente contentos de que nos acompañen, de que sean parte del programa, este 4º programa que hoy está dedicado a las políticas con enfoque centrado en las personas. La importancia de tener un enfoque nos permite dar un marco en el cual trabajar con más precisión. Y nuestra invitada de hoy, que se las voy a presentar en un instante, yo creo que nos va a poder dar muchas luces en relación a lo que significa un enfoque centrado en las personas. Pero antes de presentarla, antes de conversar con ella, yo quiero ofrecerles a ustedes la posibilidad de este diálogo abierto. Escriban a la plataforma, si lo desean, por supuesto, a la plataforma de Salgalú Televisión. Va a aparecer en pantalla, también al fanpage del Consejo Nacional de Educación, y también ahí está justamente la página web de Inversión por la Infancia. Ahí está el fanpage del Consejo. Cualquier opinión, cualquier pregunta es bienvenida y enriquecerá y será parte de un debate al que los invitamos permanentemente en Pensar Educación rumbo al 2036. Algunas preguntas vamos a poderlas responder en el programa con nuestros invitados. Habrá otras en que el equipo de comunicaciones del Consejo se encargará, por supuesto, de hacerles llegar sus respuestas y su mirada a las dudas que puedan tener ustedes. Así que desde ya, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto empezar el programa. Y lo hacemos como lo hacemos siempre, presentándoles un informe. Un informe que va a destacar cómo durante años las políticas públicas se trabajaron de manera sectorial, lo cual significó que las cosas estaban en una suerte de compartimentos estancos donde no necesariamente había vasos comunicantes entre ellos. El nuevo enfoque, este enfoque centrado en las personas, nos obliga a mirar las cosas de una forma mucho más amplia, mucho más global, ya no en estos cajones o compartimentos estancos. Para ello les hemos preparado un informe, un reportaje que queremos compartir con ustedes y que, como siempre decimos, va a ser un insumo importante para la entrevista que vamos a tener en el programa. Adelante con el informe, compañeros. El Estado, durante años, ha trabajado políticas públicas de manera sectorial, lo cual ha generado que las acciones que desarrollan los ministerios sean segmentadas y no tengan continuidad, sin conseguir promover un desarrollo integral de las personas. Sin embargo, en la última década se ha dado un giro hacia una corriente denominada enfoque centrado en las personas, llamado también curso o ciclo de vida, que ha hecho que las políticas estén orientadas a las personas y sus necesidades. Desde el punto de vista de las políticas públicas, si quieres, tradicionalmente la forma en que el Estado decide qué hace con los recursos, gestiona los recursos, evalúa su gestión, todo eso, se ha hecho siempre desde el punto de vista de lo que el Estado tiene que entregar, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, si quieres. A eso se le llama enfoque sectorial. Es decir, como si el Estado se departamentaliza en sectores, sector educación, sector salud, sector vivienda, sector interior, así no. Entonces, como uno gestiona y decide, lo hace mirando de manera sectorial, si quieres. Ese enfoque presupone que cada sector y cada actor dentro de cada sector sabe lo que el ciudadano necesita, sabe lo que el ciudadano necesita mejorar, sabe cuáles son sus brechas, sus necesidades. Entonces, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Al final todo juega y combina y el ciudadano mejora su bienestar. Sin embargo, después de muchos años hemos aprendido que no es así, ¿no? Realmente lo que ocurre es que cada sector trabaja de manera departamentalizada, hace sus trabajos de manera paralela,
sin interactuar con los otros sectores. Y peor aún, ¿no? Cuando programa lo que va a hacer, tiende a mirar su necesidad desde el punto de vista del sector y de la institución, qué la institución necesita para hacer su trabajo, antes que qué es lo que el ciudadano necesita mejorar y cómo me adecuo y cómo respondo a esa necesidad. En el Perú se han dado algunos intentos de reorientar las políticas hacia el enfoque de ciclo de vida. Un ejemplo se dio a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, que priorizó 5 ejes estratégicos: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral de la niñez y adolescencia, inclusión económica y protección del adulto mayor. Nuestra primera política con enfoque de ciclo de vida, por lo menos lo que yo conozco, es la política de desarrollo e inclusión social que el Ministerio de Inclusión Social, el MIDIS, creó hace ya varios años atrás. Ellos diseñaron una política, una estrategia nacional que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, con explícitamente un enfoque de ciclo de vida para acoger a las distintas edades, digamos, de la población centradas en el hogar. Definieron 5 resultados. Entonces era una política con enfoque de ciclo de vida, orientada a resultados de generación de bienestar en la población, pero con un resultado en desnutrición infantil para los más chiquititos, un resultado de desarrollo infantil temprano, un resultado de desarrollo integral para niños y adolescentes, un resultado de inclusión productiva y un resultado de protección del adulto mayor. Entonces, los 5 resultados, con un enfoque de ciclo de vida centrados en las personas, eran, digamos, el corazón de esta política del ministerio. Y lo que en base a esos resultados se hizo era tratar de buscar todas las intervenciones que los distintos sectores del Estado tenían ya presupuestadas para alinear todo aquello que había al resultado correspondiente. Eso quiere decir que por definición esos 5 resultados que he mencionado eran multisectoriales. Ningún sector, por más trome que fuera, podía lograr resultados solo. El enfoque centrado en el ciclo de vida permite identificar las características de cada etapa de vida por la que atraviesan las personas, lo que permite responder de mejor manera a sus necesidades. Cuando uno define una política pública a partir del ciudadano a lo largo de su vida, lo que cada sector tiene que hacer cambia. Partir desde el lado del ciudadano, desde que una persona nace a lo largo de su vida, identificar las condiciones y a partir de identificar qué servicios necesita para mejorar qué condiciones y luego recién convocar a los sectores y decirle, mira, sector, a ustedes te corresponde hacer A ti te corresponde hacer B, a ti te corresponde hacer C. Entonces te asigno el dinero y te evalúo y tú ejecutas en función de esa necesidad. Y de esa manera lo que logramos es forzar una articulación intersectorial, porque casi todas las condiciones del ser humano necesitan una respuesta multisectorial, casi todas. Expuestos estos argumentos, ¿qué necesitamos para que este tipo de políticas enfocadas en el ciclo de vida funcione? No podemos seguir dándonos el lujo de cambiar un ministro y cambiar la política, cambiar un gobierno y cambiar la política. No acumulamos nada, o sea, podemos tener políticas con enfoque de ciclo de vida, pero lo que no tiene enfoque de ciclo de vida es el Estado peruano, ¿no? Tiene una visión de gobierno de 5 años y se acaba. Por más eficiente, por más exhaustivo, por más riguroso que haya sido el procedimiento de diseño, si no hay una voluntad política o instrumentos que permitan que las decisiones que se toman trasciendan el periodo de gobierno, no va a pasar nada, no se va a acumular nada. Poner al centro de las políticas a las personas es devolverle el protagonismo al ciudadano y generar una respuesta multisectorial del Estado, dejando de lado algunos temores que creen que mirar a la persona hace que ésta olvide su responsabilidad con el entorno, la comunidad, el país, la relación con su familia o el medio ambiente.
Ahí estaba. Clarísimo el informe. Y la estrategia Incluir para Crecer, digamos, es quizás la estrategia, el planteamiento más interesante que dio pie después a que muchas políticas públicas en el país tuviesen este enfoque centrado en las personas. Y de ello vamos a hablar en un instante, pero no quiero que se me pase la oportunidad de saludar a Estela Donaire, que nos escribe ya a través de la plataforma de Salgalú Televisión. Nos dice: la educación no puede ser pensada alejada de las personas. ¿Por qué le cuesta a las autoridades este enfoque? Recién se dan cuenta. Nos escribe Estela desde Cañete. Un abrazo, Estela, gracias por escribirnos. También nos ha escrito en estos minutos iniciales del programa Danilo de la Cruz. Ahí nos escribe y nos dice: recordemos que la Constitución tiene su esencia en la persona, algo que creo que nos falta comprender. Bueno, con este enfoque probablemente va a haber un Estado mucho más cercano al ciudadano y mucho más interesado en resolver sus necesidades. Antonio Gutiérrez también nos escribió: felicitaciones al Consejo Nacional en Recuay, en Ancash, ¿no es cierto? Un abrazo. Dice: la Suiza peruana, ya quisiera Suiza tener los paisajes que tienen en Ancash. Un abrazo a los amigos que nos escriben desde esa región del país. Bueno, visto el informe entonces y habiendo recibido ya estos comentarios, quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Ariela Luna, es médico con maestría en salud pública, ha sido viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. O sea, ha estado allí donde la estrategia ha tenido lugar. ¿Quién mejor que ella para hablar justamente de este enfoque centrado en las personas? Vamos a hacer una pausa breve y vamos a conversar con ella, no sin antes reiterarles las plataformas en las que nos pueden escribir y se pueden comunicar con nosotros a través del fanpage del Consejo Nacional de Educación. Ahí está justamente facebook.com/Consejo Nacional de Educación, o a través de la plataforma de Salgalú Televisión o en la página web de inversión en la infancia.net. Una pausa breve y seguimos con más aquí en Pensar Educación rumbo al 2036. Quédense con nosotros. Pensar Educación rumbo al 2036. Seguimos en el programa. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. No quiero olvidarme de agradecer también el auspicio de la derrama magisterial, que hace posible que este programa llegue a todos ustedes y llegue a todo el país de la manera como el Consejo Nacional de Educación lo tenía más o menos pensado. Bueno, listo. Ariela, bienvenida, ex viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDI. Ariela Luna, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Feliz de estar acá. Un gusto, de verdad. Preguntaba a alguien desde Cañete una pregunta que, digamos, tiene mucho sentido. Es decir, ¿por qué nos hemos demorado tanto en entender que el centro de todo es la persona? Sí, no, yo creo que el Estado se da cuenta de eso. Está en la Constitución, la persona es el fin último de la política. O el fin primero y el último, digamos, ¿no? Y toda política empieza siempre con la mirada de la gente.
Pero hacer eso en un Estado peruano organizado en los sectores es una tarea bien complicada. Cuando uno entra a un sector, digamos a educación, yo soy funcionario de educación y para mí es claro que educación mira las escuelas. O sea, yo estoy metido dentro del ámbito educativo escolar. Sin darme cuenta, por ejemplo, que en primera infancia, como vimos alguna vez con el Consejo, el 25% de las madres de niños pobres de 0 a 3 años no tiene primaria completa. Entonces la pregunta ahí es, mirando a la infancia, ¿quién se encarga de estas mamás? ¿Educación? ¿Salud? ¿Quién? De darles primaria completa. Ya dicen, educación. Muy bien, pero si uno ve el presupuesto que hay en el mismo educación, entre la básica regular y la educación, digamos, para adultos, la educación de adultos tiene un solo y la otra tiene 1000. Claro. Pero si las madres de educación de niños menores de 3 años, de niños pobres menores de 3 años, tuvieran primaria completa o secundaria completa, la vida de esos niños hubiera cambiado. Porque las cifras entre la gente que tiene educación primaria o secundaria completa, mujeres que tienen secundaria completa, versus las que no tienen, son diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Incluso desnutrición crónica. O sea, ahorita no tengo la cifra exacta, pero puede ir por 5 o 6 veces las madres que tienen educación superior versus las madres que no tienen educación. Entonces, Ariel, esa funcionario que está en educación comienza a darse cuenta que tiene que mirar la salud, que tiene que mirar otra cosa. Eso. Un niño que tiene salud, que tiene luz, que tiene agua, que tiene acceso a internet, etcétera, solamente con eso, sin cambiar nada, ya va a tener mejor logro de aprendizaje. Entonces, ahí hay que ver, entonces cuando uno conversa eso en el Ministerio de Educación, porque es sectorial, le dicen, y yo he conversado con ellos de eso, por ejemplo, la política rural. Solo el 7% de niños acceden al internet en una escuela rural. Solo el 7%. Y muchos no acceden a luz, no acceden a agua. Hablamos de la Amazonía, la mayoría. Entonces, el logro de aprendizaje es diametralmente inferior al niño, a un niño que está en urbano. Y es por las condiciones del entorno. Él tiene en el urbano mucho más estímulo, tiene padre y madre que lo estimulan más, probablemente con más información, etcétera, etcétera. Y hay una serie de condiciones. Pero cuando uno lo ve en el mundo de educación, dice, no, eso no es nuestra competencia. Claro. Pero para que ese 7% mejore hay que hablar con transportes y comunicaciones. Con transportes, ¿no es cierto? Así es. Pero transportes tiene que mirar a las escuelas, a donde están las escuelas, y no a donde está la empresa que avanza. Entonces se encontraron con esto. Entonces es bien complicado. El MIDIS lo que hace fue crear, y Silvana lo ha recordado porque ella fue una de las creadoras de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, que es una estrategia por ciclo de vida. Y es la primera en el país, que empieza, digamos, cuando el niño nace hasta que uno muere. Lo he explicado muy bien. Nuestros 5 puntos que necesitan articularse uno con el otro. Y basado en resultados. Basado en resultados en la gente. Una cosa es un resultado. Por ejemplo, incremento mi logro en matemáticas, que es un resultado. Es un indicador muy potente. Que yo tengo, yo logro, a profesor capacitado. El profesor capacitado o el médico capacitado no es un resultado basado en la persona. Es un insumo para yo lograr el resultado. ¿Sí? Entonces, esta estrategia tiene la mirada en el resultado, en la gente. Entonces, como Silvana ha contado, el resultado es en la gente. Los resultados en la gente nunca son sectoriales, nunca. Siempre son multisectoriales y multiniveles, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Articular esto es bien complicado. Un ejemplo. A ver. Un ejemplo. Por ejemplo, nosotros fuimos a Andahuaylas hace algunos años cuando empezaba el presupuesto de resultados. Cuando dice nosotros, el equipo del MIDIS, digamos, en ese momento. En ese momento. No, en ese momento yo estaba en el Ministerio de Economía. Digamos ya, pero el MIDIS. Fuimos a un establecimiento de salud y preguntamos al enfermero, ¿cómo está tu vacuna de tuberculosis? Cuando un niño nace, pone la vacuna BCG. ¿Sí? La vacuna BCG viene en frascos de 10 dosis, digamos. Entonces, uno abre el frasco y vacuna a los niños. Pero en la zona rural, si tiene 5 partos al mes, no puede abrir. Si abre un frasco, le sobran 5 dosis. Pero además los partos no ocurren todos los días. Los partos ocurren uno el lunes, otro el viernes, otro el siguiente lunes. Entonces, ¿qué hace la gente de salud? ¿Qué hacía? Era decir, señora, regrese tal día, y la juntaba. Y ya no regresaban. Claro. Perdía 2. Entonces, ¿qué se hizo? Y el ministerio lo programó todos los niños, y cada niño se abría un frasco, independientemente de que se pierdan 9 dosis.
¿Por qué? Ya trabajaste con uno, es suficiente. Sí, hay dosis hay frasco de una dosis. De una dosis. Pero es más caro que el frasco. Lógico. Ariela, no te vayas, quédate con la idea. Me están pidiendo ir un corte breve, un asunto que resolver y seguimos conversando. Quédate con nosotros. Quédense, estamos en Pensar Educación rumbo al 2036. No se vayan. Hola. ¿Y cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué cosa es eso? Esto es... Lo conozco muy bien. Es una correa. Es una regla. Una mano. Cuando puedes hacer un cuadro para que te salga bien, para sujetarse porque a veces se nos cae. Hola, mano. Ah, yo sé. Es como para hacer aire. Bigote. Manito rascadora para cuando te pique la espalda. Las manos sirven para dar caricias y aplausos, no palmazos ni cocachos. La regla sirve para enderezar los trazos, no el comportamiento. La correa sirve para ajustar la ropa, no la conducta. La violencia no los educa, no los hace crecer, no los hace entender. La violencia nos suma en sus vidas. Sin pegar ni humillar, es hora de cambiar. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Salgalú Televisión o al fanpage del Consejo Nacional de Educación, estamos con Ariela Luna, ex viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, hablando justamente de políticas con enfoque centrado en las personas. Ariela, te interrumpí, resuelto el problema técnico. Digamos, por favor, termina de configurar esa historia que es bien potente para explicar de lo que estamos hablando. Bueno, estábamos en un establecimiento de salud y estábamos viendo a cuántos niños se habían vacunado de tuberculosis, que se vacuna como recién nacido. Entonces vimos cuántas dosis le habían dado, cuántos frascos. Le habían dado 2 frascos, que es para 20 dosis. Ajá. Pero en la zona rural hay menos niños. Entonces la enfermera lo que hacía era llamar a las mamás, juntarlas, claro, y decirles venga la siguiente semana. Por supuesto la mitad de mamás ya no regresaban. Ya no iba, claro. Entonces lo que hizo el Ministerio de Salud en ese momento, ya hablo de hace muchos años, unos 10 años por lo menos, es que le dijo, abre el frasco, no importa que sea un niño, le pones y lo dejas. Y dejas lo demás. Deja lo demás, no importa, porque así está programado. Lo importante es que el niño se vacune. No, sin duda. Lo duda. importante es prevenir la tuberculosis Sin duda. miliar, ¿no es cierto? Y el costo es muy bajo, o sea, no es un medicamento, un insumo carísimo. Frente al impacto en salud en el largo plazo, ¿de acuerdo? Así ¿Y es. qué pasó? Entonces, averiguando por qué no les habían dado los frascos necesarios, nos enteramos que por ahí había un informe de Contraloría que había puesto que las enfermeras abrían los frascos y, digamos, tiraban... Malusaban, digamos. Y eso se corrió por todo el país. Y se paró la vacunación. Claro, es que si Contraloría hubiese tenido la mirada que tiene salud para eso, otra habría sido su respuesta en ese informe. En ese momento, Salud alineó todo, alineó al MEF, pero faltó Contraloría. Después entró Contraloría. Claro. Entonces, o sea, de eso estamos hablando, Ariel. Estamos hablando de que si uno hace las preguntas al lado de la gente, sale otra cosa. Sale otra cosa. ¿Sí? No, si uno hace las preguntas desde la oficina del viceministro, sale otra cosa. Dime, estas políticas centradas en las personas, sin duda tienen un esfuerzo articulador del Estado mucho más grande, pero ¿es más caro, es más dinero hacer las cosas así o por el contrario? No, al contrario, es más barato. Nosotros durante la implementación de Incluir para Crecer, lo que priorizamos mucho fue la infancia. Ah, bueno. La mejor inversión es la infancia. Así es.
Eso ya se sabe, el Premio Nobel de Economía lo ha dicho, no hay discusión. Y si uno invierte mucho en la infancia y logra que esa infancia tenga todas las capacidades que tiene que tener para lograr una vida plena, cuando sea mayor va a ser mucho más productivo, va a ser mucho más feliz, menos violencia, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de ventajas al invertir en la infancia. Y el Estado tiene, y esa es la lógica de incluir para crecer por ciclo de vida, que todos tengan el piso parejo. Claro. O sea, el Estado tiene la obligación de trabajar con los ciudadanos y darle a los ciudadanos lo necesario para que todos tengan el piso parejo. Teniendo entonces ya eso claro, la pregunta es, ¿cuánto le sirve a un proyecto educativo nacional que mira el 2036 un enfoque como este? Yo creo que cuánto le sirve al país que un proyecto educativo nacional tenga enfoque de ciclo de vida. Y yo sí quiero felicitar al Consejo Nacional por esa mirada, por esa iniciativa. Porque no es fácil. O sea, están metidos, el Consejo Nacional de Educación está haciendo un proyecto educativo que siempre se ha visto solamente como un proyecto escolar. Así es. Metido en la escuela. Toda la vida fue eso, claro. Toda la vida, hasta hoy, el de actual, y metido en la escuela y con los actores docentes. Ajá. Entonces, el que el Consejo Educativo Nacional mire por ciclo de vida, rompe eso. Porque hay la niñez y la adolescencia, muy bien, entran en la etapa escolar y se cuadran muy bien ahí. Pero la primera infancia y el adulto mayor Así es. Salen de esta esfera. Claro. Por ejemplo, en el adulto mayor se requiere un montón de educación para cuidar a un adulto mayor. El cuidado de un adulto mayor no es fácil. La salud, su independencia, su entretenimiento. Hay una serie de variables que hacen que este adulto mayor tenga buena calidad de vida. Y eso se aprende, o sea, hay que aprender a cuidar al adulto mayor. Igual que al niño, son las dos etapas de la vida que están en los extremos, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un reto para educación y creo que tiene dos retos. Uno es fortalecer su enfoque de ciclo de vida en el ámbito escolar, jalando a los otros sectores, diciéndole, mira, mis niños van a tener mejor posibilidad si tienen luz, agua, internet, etcétera, pero también siendo rector y articulando a otros sectores para mirar estos dos extremos, la infancia, menores de 3, y los adultos mayores que no van a la escuela. Claro. A la escuela formal, clásica, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto educativo nacional puede ser muy innovador. Y creo que el país se merece un proyecto educativo nacional. Pero si es transversal a nivel etario, a nivel de las edades, también tiene que cruzarse con las responsabilidades que habrá que asumir para que eso llegue a buen puerto. Pienso en gobiernos regionales, pienso en gobiernos locales, pienso en los ministerios correspondientes que no sean solo la educación. O sea, volvemos a la misma lógica, es una mirada que tiene que articular grandes esfuerzos. Por supuesto, que tiene que articular grandes esfuerzos y no tiene que tener una mirada estándar. Por ejemplo, un chico que estudia en Lima sabe hablar castellano. La secundaria, el ciclo de vida tiene un concepto que no hemos conversado todavía, que es el tema de las transiciones. De acuerdo. Sí, yo nazco, es mi primera transición fuerte, voy al nido, otra transición, voy al primer grado, otra transición, paso a secundaria, otra transición, me caso, voy a la universidad. Son transiciones que uno tiene que enfrentar y que tiene que estar preparado. La etapa de primaria de sexto grado a primero de secundaria es importante. Y lo sabemos como padres, que es complicado. De acuerdo. Muy bien. Un chico, la secundaria en el Perú se da en castellano. No se da secundaria en inglés, ni en aguajú, ni en quechua. Es verdad. En castellano. Y además, si me permites, en la postilla, cuando la neurociencia nos dice que la adolescencia es una segunda ventana de oportunidad para muchas cosas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un chico en Lima, el chico habla castellano, no hay ningún problema. Okay. Pero si es el adolescente un Achuar, que viene de la zona Achuar y que solamente habla Achuar y muy poco castellano, ya está entrando con desventaja. De acuerdo. A la secundaria. De acuerdo. Entonces, conversando cuando estábamos muy cercanos a la política rural, por ejemplo, los padres de familia crearon como un nivel 0. Los mismos padres de familia. Decían, mire señorita, no quiero que mi hijo estudie año, pero sí quiero que venga. No quiero que estudie este año, pero sí quiero que venga para que hable bien castellano. O sea, los padres son sabios, saben lo que los chicos necesitan. Exactamente. El Estado no miró así. El Estado solo mira de sexto grado a primero. Claro. Aprobó, pasa. Pero no miró si ese chico tiene las condiciones para tener un primer año de secundaria importante. Entonces, también el tema de las transiciones, pero no solamente eso. También el tema de los escenarios. O sea, una cosa es mi curso de vida en la costa, mi curso de vida en una comunidad indígena, mi curso de vida
en la pobreza, en la riqueza, en la discapacidad, leve, moderada. O sea, hay un montón de cursos de vida que se cruzan. Es verdad. Con mi papá desempleado, con mi papá empleado, en hogares solo con mamá. O sea, la teoría del curso de vida es muy compleja, ¿no? Y cruza cosas. Pero aquí quedémonos solamente en ciclo de vida. De acuerdo, que de es acuerdo. niño, etc. Pero este tema de las transiciones es súper importante. Y el Estado debe tener estrategias para hacer que los chicos... Por ejemplo, otro tema bien importante en educación. La transición de nido a primer grado. Ya. ¿Sí? Los chicos pasan. Es un momento muy importante, sí, es verdad. De un nido bien chiquito Así es. a un primer grado en un colegio grande. Claro. Se asustan tremendamente. ¿Por qué no hacer que pasen del nido al primer grado? Pero el primer grado lo llevan en su mismo nido. Y ir pasando poco a poco cuando son un poco más grandecitos, ¿no? Entonces hay miles de posibilidades de políticas, desde mini políticas hasta políticas macro, si uno se centra en el ciudadano. Claro. ¿No? Porque al centrarse en el ciudadano empieza a ver cosas que no ve si se centra solo en el docente o en el médico Totalmente. o en el ingeniero. Totalmente. ¿No es cierto? Es totalmente diferente el enfoque. Y como decía Silvana, podemos tener una política hoy centrada en el ciudadano, pero todavía no tenemos un Estado centrado en el ciudadano. Pero yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos 15 años. Pero, ¿te imaginas preparar a este Estado para que pueda, a ese muchacho o muchacha de segundo de media, que habla cualquiera de los 47 dialectos que se hablan en el Perú, Ariela, tener soporte para atender su secundaria? Eso demanda ingentes esfuerzos, siendo por supuesto un derecho que hay que atender. Demanda ingentes esfuerzos, pero yo creo que hay que ponerse retos. Mira, en salud, yo soy médica y toda mi vida trabajo De acuerdo, en salud. por ejemplo. En salud el año 2000 nosotros teníamos un índice de muerte materna inmenso. Es verdad. Y Ese es teníamos buen un punto. parto institucional muy bajo. Es Las verdad. mujeres no iban. 18 años después, el parto institucional rural es como 80%. Claro. Y la muerte materna En 18 ha años, bajado. que no es un periodo, no es un arco decir, tan grande, ¿no? Desnutrición crónica infantil Claro. ha bajado tremendamente. Somos un país éxito en el mundo. O sea, sí se puede. Yo he estado 20 años en política pública. El tema es plantearse la meta. Parece muy complicada, pero si no te la planteas, nunca vas a conseguirlo. De acuerdo. Ariela, quienes nos están viendo a esta hora de la tarde a través de las plataformas de Salgalú Televisión o del Consejo, tienen preguntas que hacerte. Quiero trasladártelas, si me la permite, compañeros. Si podemos ponernos en pantalla, sería ideal. En tal caso, voy adelantándote lo que te dice Marcelo Pacori. O Sabino Tinta, por ejemplo. Dice, el PEN al 2036 debe recoger las necesidades y demandas reales de la educación. Es hora de escuchar a las autoridades locales y regionales, a directivos y docentes y finalmente a padres de familia. Sería un error que la formulación de un nuevo PEN esté a cargo solo por algunos líderes con mirada centralista. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, la política centrada en el ciudadano tiene que escuchar no solamente a los ciudadanos, también a los funcionarios, etcétera. Y yo tengo entendido que este PEN va a tener un proceso de consulta bastante largo. Así es. O sea que por eso no me preocupo, está garantizado. Y añadiré que en instantes justamente vamos a tener un enlace telefónico con el coordinador del Consejo Nacional de Educación para una de las macroregiones, una región norte. Con él vamos a hablar también de los esfuerzos que se están haciendo justamente para que no sea un proyecto que se quede solamente mirando Lima. Te dice Marcelino Pacori, ¿por qué el Estado no invierte realmente en educación y en salud? Y nuestros pueblos de los Andes falta mucho por desarrollar. El tema de inversión, ¿es verdad que se ha avanzado en el monto de PBI en educación y en salud? Pero probablemente podríamos hacer algunos esfuerzos mayores, ¿no, Ariela? Sí, yo creo que sí. De hecho, hemos avanzado muchísimo en estos últimos 15 años o 20 años. El Estado peruano ha invertido y sigue invirtiendo mucho en salud y educación. Pero la brecha es tan grande que en ciertas zonas solo en se infraestructura ve. física, Ariela, es una gigantesca. monstruosidad. Es gigantesca. Pero yo creo que no todo es infraestructura. Ok, no, todo de es acuerdo. infraestructura. No, se me vino a la cabeza porque conversamos hace unos días con el ministro y mencionó la cifra y es tan grande que uno dice, ¿cómo vamos a hacer para poder cerrar eso, no? Sí, es bien complicado, pero también hay que tener una mirada de planificación. Sí, señora, es un buen punto. Hay que tener una mirada de planificación y otra vez a partir de donde vive la gente. Por ejemplo, una cosa es hacer una red de colegios y que la distancia a la cabeza del colegio, del mejor colegio, sea tal, XX, y otra cosa es hacer una red de colegios donde la distancia que mides es al centro poblado y no entre colegios. Porque, por ejemplo, un niño de 3 años o 4 años no puede caminar más de 15 o 20 minutos para ir al colegio. Su CI debería estar, o su centro de educación inicial debería estar muy cerca.
Uy, pero hay chicos que se tiran jornadas hay chicos que sí, pero no deben. Largas. Porque se agotan. Exacto, no llegan a dormir a la clase, claro. Un chico de primaria puede caminar un poco más. Y un chico de secundaria puede caminar un poco más y en zonas muy rurales puede mudarse incluso. Pero, por ejemplo, yo sí creo fuertemente en la planificación, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, cuando era vice, fui a una zona en Ayacucho, a 1 hora de Huamanga. Y claro, me vinieron con el plano para el colegio, el secundario, ya tenemos el gran colegio, seguramente. Obviamente, el colegio secundario, además, la norma te exige que sea un colegio. Entonces yo le dije, ¿y qué pasaría si viniera todos los días un ómnibus acá y recoge a sus hijos y los lleva a Huamanga? ¿Estarían de acuerdo? Por supuesto. Por supuesto. Porque en Huamanga la educación es mejor. Ellos, por supuesto, creían eso, ¿no? Claro. Evita el desplazamiento del maestro también, el maestro todos los días va 1 hora, etc. Entonces, ¿por qué? Y la carretera es asfaltada. Entonces, a veces se hacen las cosas un poco por inercia. Eso te iba a decir, mínimo minimorum, un bus te resuelve el asunto, ¿no? Ahora el ministerio ya tiene el tema de las bicicletas. La bicicleta, sí lo supe. Se está discutiendo el tema de los botes, ya. Pero eso está entrando, ¿no? Pero eso es pensar en el ciudadano. No sé, si te paras en la gente, las soluciones son diferentes. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Porque ese cambio es fundamental. Mira, los profesores se quedan, ya no van, probablemente se sienten más satisfechos, los chicos están mejor, etcétera, etcétera. Entonces puede traer, esa es una salida. La otra es que hacer su colegio. Pero hay que mirar en la planificación, digamos. Y sí se invierte y se tiene que seguir invirtiendo. Pero no es solamente aumentar la plata, sino es mejorar la calidad, mejorar la planificación, focalizar mejor y poner la plata donde hay que poner. Porque en el Estado todavía hay muchas intervenciones que no sirven, pero en las que gastamos. Pero habrá también quien te diga con un ánimo un poco pesimista, ¿y qué hacemos con las capacidades de gestión? Para una mirada que al mismo tiempo es tan moderna y tan diferente a lo que el Estado ha hecho, ¿no? Mira, las capacidades de gestión, yo creo que hay que poner el resultado adelante y ayudarlos a trabajar. Yo viajo por otros países. Ya. Perú tiene buena capacidad de gestión. No te creo. Tiene buena capacidad de gestión. Cuando uno va por otros países de América Latina, probablemente Chile nos pasa, Chile definitivamente, algunas zonas de Brasil, pero otros países nosotros tenemos muy buena gestión acá, con sus problemas, pero hay buena gestión. Y el funcionario peruano es muy receptivo. Lo que pasa es que hay que tener un programa de formación de capacidades en otra lógica. En la lógica del resultado. O sea, el funcionario peruano, digamos, de educación, de salud, el social, si él ve el resultado, él es un ciudadano muy comprometido. Yo siempre tendré mucho respeto. Eso lo has visto tú en la cancha, eso no te cabe duda de eso. No me cabe duda, yo siempre tendré mucho respeto por profesores y por médicos, enfermeras. Los docentes, cómo están en todo el país. Estén allá. Que habrá muchos profesores de miércoles, puede ser, pero son la minoría. De acuerdo. Hay un compromiso inmenso. Tienen un problema de salario, no están súper bien pagados, etcétera. Pero si uno les pone, ahorita vengo de Atalaya, de Ucayali. ¿Ya? Atalaya es una zona indígena, a 1 hora de Pucallpa, no va en avioneta. Shipiba, básicamente. Es una zona Shipiba, Yánica. Hemos estado con la gente de salud, programando un nuevo sistema de citas, etcétera. ¿Ya? Y ya da emoción, cómo se emocionan las enfermeras, se meten, hacen Entonces yo sí creo firmemente en que con un buen programa de fortalecimiento de capacidades se puede trabajar. Yo creo en el funcionario peruano. Mira, es una mirada bien optimista, Ariela. Mira, yo creo que el Estado avanza, el país avanza. Puede avanzar poco, pero avanza siempre. Siempre, en cualquier gobierno avanza. Pues nos estamos distrayendo con la menudencia en vez de mirar lo importante. Ariela, muchas gracias. No sabes lo útil que ha sido tenerte aquí. Ese enfoque, esa mirada, lo has explicado con una claridad y más que le va a ser muy útil a quienes nos están siguiendo y a quienes están en el Consejo entenderlo y mirar a ese 2036. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, ya saben, Ariela Luna, ex viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDI. Si ustedes quieren escuchar de nuevo la entrevista, por supuesto, esta conversación quedará en la plataforma de Salgalú Televisión y en el fanpage del Consejo Nacional de Educación. Vámonos a una pausa, es una pausa breve porque nos ocupamos ahora de regiones. Quédense con nosotros.
Bien, seguimos en el programa. Quiero agradecerles a todos los que nos han escrito y por supuesto pedir mil disculpas a quienes no podemos contestarles inmediatamente o trasladar preguntas a nuestros invitados. Es un tema de tiempo. Pero, por ejemplo, Giovanna León nos ha escrito a Salgalú Televisión y nos dice, importante tema el que tocan en el programa. Muchas gracias, Giovanna. Si queremos avanzar como sociedad, debemos incrementar el nivel educativo de las personas. Justamente por eso es que un proyecto educativo nacional al 2036 es una apuesta central por la educación con una mirada de largo plazo. Y como nos ha contado Ariela, con ese enfoque central en las personas puede ser todavía mucho más potente. Muchas gracias, Giovanna, por escribirnos. Nos ha escrito también Marcelo Pacori. ¿Por qué el Estado no invierte? Bueno, esa pregunta se la trasladamos a Ariela. Muchas gracias por ello. Y gracias a todos los que nos han escrito, por supuesto. Gracias de verdad por estar en Salgalú Televisión y en el fanpage del Consejo Nacional de Educación. Muy bien, hay un grupo impulsor del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación está formado por personas que tienen una vasta experiencia en el tema educativo y en la gestión sobre todo, pero necesitan del soporte de una sociedad movilizada para poder hacer un proyecto de esta naturaleza. Y entonces han decidido no quedarse en Lima, en una oficina, pensando y escribiendo, sino han decidido mirar también al interior del país para recoger de las regiones impresiones, puntos de vista, miradas, aportes, innovaciones, temas pedagógicos que pueden ser muy útiles que vengan desde el interior del país. Y entonces han hecho una suerte como de división del país en 7 grupos o macroregiones. Una de esas macroregiones es la que agrupa San Martín, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Estamos intentando comunicarnos con el representante de ese grupo de impulsor del Consejo Nacional de Educación en esa macroregión. Él es el señor José Linares, justamente coordinador de esta macroregión. Señor Linares, lo tenemos ya en línea. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista y realmente participar en el programa Pensar Educación es pues seguir aperturando espacios a la sociedad civil del Estado para seguir en este proyecto de la formulación del PEN al 2036. Señor Linares, ¿en qué consiste el trabajo de los grupos impulsores, en su caso en esta macrorregión norte? La macrorregión norte 1 está conformado por la región Loreto, siendo San Martín la sede de la macrorregión, y desde ese punto nos partimos hacia Amazonas, Cajamarca y Loreto. Nosotros estamos en estos momentos en el contacto con nuestros actores sociales claves de cada una de las regiones. Es decir, ya lo realizamos en San Martín, Amazonas, Cajamarca y Loreto. Y en cada una de ellas, tanto con las autoridades del Estado y de la sociedad civil, se han fijado ya puntos o digamos fechas claves para poder tener la primera reunión de inducción y así como también para la conformación de los grupos impulsores a nivel regional y de esta manera tener pues a estas organizaciones del Estado, la sociedad civil, organizadas y puedan participar en forma orgánica y así como también haciendo llegar desde sus bases los aportes, las perspectivas, las necesidades, a fin de que estas puedan ser recogidas en el proyecto educativo nacional al 2036. Señor Linares, las organizaciones de sociedad civil, ¿cómo han tomado la convocatoria por parte del grupo impulsor para que con sus aportes y sus insumos y su mirada, este proyecto educativo nacional salga mucho más sólido y más robustecido? Bueno, los más entusiastas y digamos los más colaboradores tenemos a las entidades del Estado y a las comunidades educativas, pero también bastante motivados muchos de los grupos de la sociedad civil, como son la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y muchas organizaciones que están mostradas ahí. Lo mismo tenemos al Colegio de Profesores, tenemos también a los colegios de psicólogos y colegios de obstetras, y también tenemos a la Asociación Nacional de Periodistas y a las ONGs y muchas de las asociaciones que se encuentran en estas regiones trabajando temáticas educativas de forma directa o indirecta. De tal manera que cuando hagamos la reunión, por ejemplo, en San Martín, va a ser la primera reunión del grupo impulsor
para hacer la inducción y la conformación del Grupo Museo de San Martín va a ser este lunes 12 a las 12:30 de la tarde. En Cajamarca tenemos el jueves 15 también de noviembre, del presente mes, lo mismo en horario de la tarde. En Amazonas tenemos el 19 de noviembre y cerrando la macrorregión norte en Loreto sería el 30 de noviembre. Es decir, en estas 4 regiones ya tendríamos el inicio del nacimiento de un grupo impulsor para que a través de este grupo impulsor se puedan ir creando otras organizaciones a nivel provincial y así como también seguir bajando en cascada hasta la institución educativa. Es decir, creemos que la legitimidad del proyecto educativo nacional es la que dan estas organizaciones, tanto el Estado y la sociedad civil. Y por supuesto también a veces encontramos algunas organizaciones, tanto del Estado y la sociedad civil, que no muestran mayor interés en este aspecto, pero ahí estamos para seguir analizando y motivando a fin de que su participación sea mucho más efectiva y creativa en estos procesos. Exactamente, es natural y poco a poco se irán animando a ser parte de este proyecto educativo nacional. ¿Es posible que el sustrato de eso sea una suerte de desconfianza que habrá que vencer en el tiempo, señor Linares? Sí, efectivamente, como tenemos un proyecto educativo como primera experiencia de 2007 a 2021, y eso está en proceso de evaluación, y algunos por desconocimiento, porque no han utilizado este instrumento como herramienta de planificación desde el Estado, en algunos casos de la sociedad civil, es que no han tenido mayores niveles de conocimiento, pero cuando hacemos mayor explicación, mayor análisis del caso, entonces las entidades del Estado y la sociedad civil ponen mayor atención y estoy seguro que cuando asistan a la reunión, a la primera reunión de inducción, entonces van a tener más claro, en este caso, el por qué que tenemos que participar como comunidad educativa, como comunidades laborales, comunidades académicas, científicas, y así como también ellos puedan decirnos sus expectativas y los desafíos que ellos están planteando a fin de que puedan ser expresados en nuestro proyecto educativo. Por eso creemos de que la movilización, el diálogo, la consulta y la movilización que se está haciendo hoy es distinto y digamos con mayor presencia en las regiones con respecto al primer proyecto. Y creo que el proyecto 2036 es todo un desafío para la operatividad y al mismo tiempo también para que pueda, en este caso, hacer que nuestras regiones, de lo que piensan, de lo que sienten, pueda expresarse ahí y estar realizándose y convertirse en leyes, en políticas, en ordenanzas, en decretos y sobre todo ir haciendo, en este caso, la institucionalidad a través de estas miradas a nivel nacional y con pertenencia a la región. Señor Linares, ¿el grupo impulsor tiene un tiempo de vida determinado o acompañará todo el proceso del proyecto educativo nacional? Bueno, la meta a nivel de todo el país es que tengamos grupos impulsores regionales hasta el mes de diciembre y eso tiene que acompañarnos desde el proceso, el inicio, el proceso y el final, que debe ser en el año 2020, donde ya tengamos terminado, en este caso, el proyecto educativo nacional. Y por lo tanto, es el inicio de todo este proceso y seguramente cuando este documento esté aprobado, estos grupos impulsores se convertirán también en grupos ya que van a seguir impulsando su implementación y van a seguir haciendo el seguimiento a fin de que las políticas que ahí se plantean puedan ser efectivas en cada una de sus regiones. Señor Linares, para terminar, la selva es grande, es agreste, las distancias son gigantescas y yo quería preguntarle cómo está haciendo para poder convocar, para poder aglutinar, digamos, a quienes están asentados en las zonas más lejanas, que comunicacionalmente, ¿cómo están haciendo? Esto es un segundo desafío que tenemos que hacer en el caso de la selva. Yo lo que he hecho el contacto es primero en la ciudad de Iquitos, segundo en la ciudad de Mauta y debo ir a la ciudad de Yurimaguas, que es todo un corredor amazónico, siendo las ciudades más posibles de llegar por vía aérea, terrestre y acuática, pero las otras provincias que están más alejadas tienen que contacto con los directores de GES. A través de ellas, estoy seguro que en el año 2019, también con sus grupos impulsores que ellos puedan promover en cada una de las provincias, el Consejo Nacional de Educación debe llegar también con un mensaje a recoger, con otras estrategias, porque como usted sabrá, la Amazonía es muy extensa y su acceso es bastante difícil. Entonces, en ese nivel se buscarán otros mecanismos, ya sea vía
remota, celular, será vía internet, así como también por comunicación y por visitas en forma presencial. Por eso se lo preguntaba, señor Linares. Menuda tarea la que tienen ustedes por delante, que estamos convencidos van a poder cumplir a cabalidad, justamente para darle al Consejo Nacional de Educación todos los insumos de este grupo impulsor y podamos tener un PEN, un Proyecto Educativo Nacional al 2036. Señor Linares, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y lo que puedo estar diciendo es que las personas que están participando como parte del grupo impulsor están bastante motivados, porque están mirando que las personas ahora son extensos de organización de las políticas públicas y así como también de gestión que está mirando el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Muchísimas gracias. A usted las gracias, señor Linares. José Linares de Valles, coordinador macroregional del Proyecto Educativo Nacional 2036 en lo que se ha llamado Norte 1, que es una manera, digamos, de organizar a todos los grupos impulsores. Son 7 en total en todas las regiones de nuestro país. Tengo más comunicación, tengo más comentarios de ustedes que nos escriben. Muchísimas gracias por ello, por tomarse el tiempo de estar con nosotros todos los martes a partir de las 4 de la tarde en Pensar Educación rumbo al 2036. Julián Osorio, por ejemplo, escribe y dice: qué interesante formar los grupos impulsores que se dediquen a la escucha de los pobladores de las diferentes comunidades, distritos, y plasmarlo en el PEN 2036. Julián, yo pienso exactamente lo mismo. No es una mirada centralizada, limeña, de 4 sabios, ¿no? Es una mirada amplia que incorpora, que toma de todo el país todo lo que se puede hacer por mejorar la calidad de educación en nuestro país. Muchas gracias por escribirnos, Julián. Rogelio también nos escribe y dice: temas muy interesantes se están presentando en este programa. Esto ayuda a reflexionar, ahí lo tenemos a pantalla completa, y poder hacer mejores planteamientos para el PEN. Rogelio, en la educación nos la jugamos. Esa es la carta que hay que jugar para que nuestro país dé un salto hacia adelante en el desarrollo. Wilfredo Ostia dice: la actualización del PEN se debe realizar desde el enfoque de construcción social. Bueno, si construcción social es que todos los agentes deben dar lo suyo y sumar esfuerzos, algo de eso estamos hablando en el programa. Que la comunidad educativa participe, sí señor, en forma organizada, y valide la propuesta del PEN, pero no la valide solamente cuando ya esté lista, sino que la valide desde sus raíces, con insumos, con opiniones y con una mirada amplia del tema educativo. Muchas gracias, Wilfredo, por escribirnos. Muy bien, estamos llegando al final del programa, un programa que se abocó a pensar en el enfoque centrado en las personas. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos sigan todos los martes a las 4 de la tarde, y recuerden siempre, a través de Salgalú Televisión, a través de la web de Lucha por la Infancia, que va a aparecer en un instante allí en pantalla. Y muchas gracias también al Consejo Nacional de Educación, inversioneninfancia.net, me estaba confundiendo en el nombre. Ahí están las plataformas, y también en el Consejo Nacional de Educación, en el fanpage del Consejo, ahí está en pantalla. Pueden ustedes seguir y pueden seguirnos, y pueden, por supuesto, escribirnos, comentar y darnos todas sus opiniones. La próxima semana nos ocupamos de la salud infantil en la educación. Ya comenzamos a mirar este proyecto educativo nacional desde la primera infancia en adelante, y lo hacemos con la salud infantil en la educación. Así que los esperamos. Gracias por estar con nosotros, pero me estoy olvidando de Grover Pango, el consejero nacional del Consejo Nacional de Educación, que tiene cosas que decirnos. Vamos con él antes de despedirnos. Como hemos visto en la primera parte de este programa, nos interesa destacar el enfoque de políticas pensando en las personas, centrado en las personas. Quisiéramos enfatizar por qué esta mirada relacionándola a la educación nacional. Porque para nosotros el centro, el motivo fundamental del tema de la educación, de la preocupación de la educación, tiene que ser las personas de carne y hueso. Más allá de las estadísticas, más allá de las cifras, no olvidemos nunca que el proceso educativo es un acto humano. Y en este caso, al Consejo Nacional de Educación le importa mucho que pensemos
en la persona humana. Por lo tanto, el énfasis de la mirada respecto de la educación y la persona, sin duda, también tiene como característica pensar en los más desposeídos, en los que tienen menos posibilidades, como es natural, en un acto de justicia social. Eso es muy importante porque no olvidemos que somos las personas, somos los seres humanos quienes constituimos el capital social de un país. Fíjense que hay muchos que piensan que la medida de un país es la medida de sus personas. ¿Qué ciudadano tienes? Ese es el tamaño y la potencialidad del país en su conjunto. Por eso nosotros insistimos en este enfoque para el proceso educativo, visto además como una actividad multisectorial. Quisiéramos que se entienda que el producto de la educación, las personas, no son solo el resultado del trabajo pedagógico, sino hay un conjunto concurrente de factores que la harán mejor persona, mejor ciudadano. De eso se trata. Ahí estaba Grover Pango, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Ya nos estábamos olvidando de él, pero vuelve a hacer énfasis en el tema que habíamos planteado desde el inicio del programa, el enfoque centrado en las personas. Ese es el norte que se ha trazado el proyecto educativo nacional, en la lógica además de tomar el ejemplo de lo que fue la estrategia de Incluir para Crecer, una estrategia muy exitosa que significó articulación, que significó una mirada más amplia, centrada en las personas. Eso es clave y lo tocaremos además en programas siguientes. Ahora sí, creo que no me olvido de nada más. Tan solo anunciarles y avisarles que nuestro próximo programa trata sobre la salud infantil en la educación y los esperamos el martes a las 4 de la tarde, aquí en el Consejo Nacional de Educación, en su fanpage o en Salgalú Televisión. Esto es Pensar Educación rumbo al 2036. Muchas gracias.